Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a una edición más del programa Iglesia, Estado y Sociedad. En el día de hoy vamos a estar transmitiendo un programa que se hizo en colaboración con la licenciada Sonia Vélez Colón, pasada juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, pasada administradora de los tribunales de Puerto Rico, y quien tiene un programa en Radio Universidad llamado Hablando Derecho, con el cual hemos colaborado en varias ocasiones, y en esta ocasión también lo hemos hecho así. Así que los vamos a dejar con el programa que se grabó aquí en las facilidades de la Católica para el programa de Hablando Derecho, pero que también nos autorizó la licenciada Sonia Vélez a que lo utilizáramos nosotros por el contenido que tiene, en una entrevista al licenciado Héctor Jaime Conti, pasado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, sobre todo este asunto del proceso eleccionario y la preparación de la Comisión Estatal de Elecciones sobre el mismo. Así que, sin más, los dejamos con la licenciada Sonia Vélez y el licenciado Héctor Jaime Conti Pérez. Saludos amigos y amigas, buenas tardes a todos y todas ustedes. Un lunes más, bienvenidos a Hablando Derecho, donde dialogamos sobre ley, proceso y acceso. Estaremos hablando de manera sencilla sobre temas complejos porque queremos aprender, queremos entender para poder ejecutar con conocimiento. Y de eso trata este programa. Hoy mi programa es una colaboración con el Colegio de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estoy encantada. Ellos me han cedido su estudio, su espacio, para que yo lograra llevarles a ustedes este programa que para mí es muy, muy especial. Agradezco además a dos grandes amigos, al licenciado Israel Santiago Lugo y al licenciado Fernando Pacheco Balcour, cuyas gestiones hicieron posible este acuerdo y este arreglo con el Colegio de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica. Transmito desde aquí porque también quería hacer un junte muy especial. Quería dialogar con lo que es para mí un gran y especial amigo, profesor, quien se encuentra y vive cerca de estos lares, es un mocano, viene desde Moca. La conversación de hoy es nada más y nada menos con el juez retirado, quien administró las regiones judiciales de Mayagüez y Aguadilla, ¿verdad? Ambas regiones judiciales, y quien fuera presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Hoy creo que está felizmente retirado, con una familia hermosa, una chica estudiando Derecho, haciendo otras cosas, dando clases y aportando sus conocimientos. Conmigo, y no es la primera vez que está aquí en Hablando Derecho, el licenciado Héctor Conti Pérez, a quien doy la más calurosa bienvenida. Qué bueno tenerle aquí. Muy buenas tardes, siempre es un honor estar en este programa. Y esta invitación ciertamente para mí es un honor nuevamente compartir con tan querida amiga, nuestra siempre jefa, la licenciada Sonia Vélez Colón. Esto va a ser un problema y yo con anticipación te voy a decir que para no tener inconvenientes en la manera en cómo te voy a tratar, le voy a llamar juez. Una vez juez, siempre juez, y es que se me va a salir juez Conti y llamarle así. Así que yo sé que los amigos y amigas van a entender esta manera de tratarnos. ¿Qué le parece? Como usted diga. Muy bien. Recordando yo que hace exactamente 4 años atrás estuviste en mi programa número 25. Yo celebré increíblemente ese programa.
Ya perdí la cuenta de los programas, ya no la llevo tan clara. Y el título de entonces era A las puertas de la elección general, la Comisión Estatal de Elecciones. Y yo creo que podemos repetir el título. Yo creo que estamos a unos 40 y pico de días. 52 o 53 días. Sí, de el proceso electoral general aquí en Puerto Rico. No, discúlpeme, 45 días. Por 45 días. Son 40 y porque pico. hoy es 16 de septiembre. Así es. Una fecha muy importante. ¿Así? Sí. ¿Por qué? Porque es se cierra el proceso para el voto adelantado. O sea, desde ya estamos dándole información. Fecha crucial para todos los electores y electoras, porque el 16 de septiembre, y vamos a estar hablando de eso mucho más adelante y en detalle, pero para marcar la verdad, se cierra el registro para el voto adelantado. Sí. Y más adelante damos detalles, juez. ¿Está Por bien? supuesto. Seguro que sí. Juez, para poner en contexto y que nuestros amigos y amigas le recuerden y sepan ese tiempo que usted estuvo al frente de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Cuál fue el periodo en el que se desempeñó? Estuvimos desde septiembre del 2009 hasta agosto del 2013. Fuimos nombrados y confirmados en forma unánime por los entonces comisionados Hugo Pérez Estrella, Héctor Ferrer, que en paz descanse. Néstor Ferrer era presidente del PPD, era Nicolás Gautier Vega, discúlpeme, y Juan Dalmau Ramírez por el Partido Independentista Puertorriqueño. Okay. Si mal no recuerdo y usted me corrige, entonces estaba vigente la ley 78. Estaba vigente la ley número 4 de diciembre del 1977, la ley electoral original, que fue enmendada en la reforma del 1983. Y la ley 78 de junio del 2011, que esa la examiné. Fue parte del producto de nuestra presidencia. Hubo una reforma electoral del 2011, la ley 78 de 2011, y esa ley se conocía como el Código Electoral de Puerto Rico para el siglo XXI. Me gustaba ese título, güey. Y siempre quiero que tengo la oportunidad de aclarar que fue un trabajo de 2 años a 2 años y medio de diálogos, de búsqueda de consenso, y ciertamente podría decir que en un 90% de la revisión electoral de esa época, de esa reforma, existió el consenso entre los 3 partidos políticos de entonces. Luego, pues obviamente se aprueban unos asuntos que no estaban en consenso, pero que no pasaban del 10% luego de un trabajo de más de 2 años y medio. Y para ese momento usted se desempeñaba como juez superior del Poder Judicial, el Tribunal de Primera Instancia, y quiero aclarar que la ley no requería que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones fuera juez. No, como cuestión de realidad, después de mi persona estuvo el ex juez Ángel Román por 1 año, y luego la licenciada Laisa García Vélez, que incluso nunca había sido juez. Que no, tampoco había sido juez. El juez Román sí era juez retirado. Pero era juez retirado, sí. Había sido rector aquí en la decano, de la Facultad de Derecho. Sí. Y el requisito de juez se establece en el código vigente, en el Código Electoral de Puerto Rico del 2020. Sí. Juez, un poco para poner en contexto aquella legislación, su parte introductoria, su exposición de motivos, señalaba que se reafirma en el principio de que los propósitos de la existencia de un ordenamiento electoral descansan en unas garantías de pureza procesal, capaces de contar cada voto en la forma y manera en que se ha emitido. Es un preámbulo muy bonito, una exposición de motivos muy bonito que también recoge los principios constitucionales nuestros. Está ciertamente fundamentado en el artículo 1 de nuestra Constitución, que la voluntad emana del pueblo, ¿no? Y el pueblo es el que determina quiénes son las personas que van a regir nuestros destinos cada 4 años. Y esa voluntad del pueblo, que es muy importante, el elemento de la igualdad del voto.
la igualdad del voto, ese es el día, como dice el profesor Héctor Luis Acevedo, ese es el día en que todos valemos lo mismo en términos de la democracia. Lo mismo el obrero de una fábrica, el trabajador agrícola, el obrero agrícola, que el dueño de supermercado, de una cadena de supermercados, el millonario, el multimillonario, todos tenemos el mismo peso. Baker versus Card del 1962, pero antes que Baker versus Card, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 10 años antes, ya había establecido la igualdad del voto, y desde el 1936 en Puerto Rico el sufragio universal. Yo me había olvidado de Baker versus Card, de verdad, ha sido retrotraer, porque estoy segura que los abogados que nos estén escuchando, abogados y abogadas, deben haberse ido los primeros años en la escuela de Derecho. Y muy sencillo, un principio que está en nuestro artículo 2, sección 2 de la Carta de Derechos, que lo vamos a discutir próximamente. La igualdad del voto es una persona, un voto. Eso se establece en nuestra Constitución claramente en el 1952. Y Estados Unidos, 10 años después, como ya dije, en Baker versus Card. One man, one vote, era como no, una se persona, nos enseñaba, un voto, sí. Seguro. Sí. Siempre sale a relucir, ¿verdad?, en este tipo de discusión y de diálogo, esa Carta de Derechos nuestra, ¿verdad?, tan importante. Aún hoy día de vanguardia. Aún hoy día, donde nos reservamos, porque no es que nos da derecho, al revés, los ciudadanos nos reservamos en esa Carta de Derechos aquello que no delegamos a los poderes legislativos y ejecutivos, ¿verdad? Pero nos reservamos esos derechos tan importantes que están en nuestra Carta de Derechos. Juez, quizás para poder hacer una distinción en el Estado de Derecho en que nos encontramos, mirando, por supuesto, pues el proceso electoral y la Comisión Estatal de Elecciones, muy brevemente, es esa ley en la que usted se manejó y se desempeñó, ¿recuerda los deberes que le imponía esa ley a la presidencia? Sí. El Código Electoral de Puerto Rico para el siglo XXI estaba estructurado sobre las bases de que la comisión, eso quiere decir los comisionados y comisionadas electorales de cada partido, no había la distinción que se hace en el Código vigente de asuntos administrativos y asuntos electorales que hoy existe. Entonces la comisión regía todo, incluso lo administrativo. Ahora no. En el código vigente, los asuntos administrativos son de la entera y exclusiva autoridad del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Los señores comisionados y señoras comisionadas solo rigen lo que tiene que ver con asuntos de naturaleza específicamente electoral. Y esa es una distinción, como digo yo, es una segregación de funciones que luego de 2 periodos electorales, de ciclos electorales del 2020, que se corrió la elección del 2020 con el código vigente, y la elección actual, el ciclo electoral del 2024, debe ser objeto, a mi juicio, de observación detenida, de examen detenido, para ver si es necesario hacer alguna enmienda o alguna revisión sobre esa segregación de funciones administrativas vis a vis electorales. ¿Qué impacto, si alguno, ha tenido eso sobre el funcionamiento y la ejecución de procesos en la Comisión Estatal de Elecciones hoy día? Y lo traigo porque me hace la pregunta del código anterior. En el código anterior, desde saque, todo era integrado. Existían 3 vicepresidentes, existía la figura de los subsecretarios, existía un organismo administrativo que venía ya desde el 1983 y que ciertamente había dado unos excelentes resultados en términos de ejecución, que es lo que yo veo que puede estar ocurriendo tanto en el 2020, con los imprevistos de la pandemia, etcétera, como hoy día en el proceso de ejecución de los asuntos electorales. Es curioso, tenía una pregunta previa que quizás la debía haber hecho porque usted lo ha traído en la discusión, ¿verdad? Un poco mirando cómo era esa estructura interna a la luz del código para el siglo XXI, y es lo que ha traído. Asuntos administrativos y asuntos electorales era un todo dentro de la... Integrado con unas vicepresidencias y una subsecretaría que permitían, según su observación, un manejo más ágil de los asuntos.
o es ahora un peso muy grande que tiene la presidencia con este funcionamiento administrativo? Bueno, quiero ser justo con la actual presidenta alterna interina, y es que ella está literalmente sola en el proceso administrativo, porque ella lo ha dicho, no hay un presidente en propiedad o presidenta en propiedad, y en ese sentido ella está haciendo una función dual, y eso, los que conocemos el manejo de la comisión, sabemos que es un peso muy grande, y más en un año electoral, y esa situación yo creo que no solo es necesario nombrar en su momento, porque ahora realmente es Ariadne Mostardido, un presidente en propiedad, sino que revisitar la experiencia anterior a la luz de lo que ha ocurrido del verano del 2020 hasta al final del 2024 y ver el impacto, nuevamente señalo, de este código vigente. Podríamos ir un poquito, y lo estoy anotando aquí, para mirar ese proceso de nombramiento a la presidencia, ¿verdad? Sí, que ha sido tan difícil a partir de la ley del 2020. Pues esta estructura que usted señalaba permitía que los comisionados participaran en una toma de decisiones. Pero si mal no recuerdo, y es un poco trasladándolo a lo que eran las comisiones locales. Yo presidí 3 comisiones locales durante muchísimos años y me fascinaba el proceso electoral ahí. Pero la idea era que los comisionados pudieran tomar entre sí las determinaciones en aquellas áreas en que hubiese controversia o conflicto, y solamente en ocasión en que no se pudieran ellos poner de acuerdo, entraba entonces a tomar la decisión, en mi caso, ¿verdad?, como presidenta de una comisión local, el juez, o en el caso de la Comisión Estatal de Elecciones, el presidente. Sí. Hay un poco de historia brevemente. Vamos a escucharla, me encanta la historia. Con la ley electoral del 1977, que derogó el Código Electoral de 1974, que era el de 3 jueces, un proceso contencioso jurídico, se reitera nuevamente, se traslada nuevamente a un contencioso político, como en voz del profesor Fernando Bayrón Toro, que en paz descanse, ¿verdad? El contencioso político, que es el que tenemos nosotros, ese proceso es el que está desde el 4 de diciembre de 1977 a esta fecha. ¿Qué ocurre? En el 1977 era un administrador de elecciones, que era el primero, fue el licenciado Gerineldo Barreto Pérez, que en paz descanse. Son nombres que seguro recordarán mucho. El del administrador de elecciones en Valencia en 1980. ¿Qué ocurre? Luego que viene la reforma electoral de 1983, que casualmente la presidió el decano emérito de aquí de la Escuela de Derecho de Ponce, don Charles Cupril, que en paz descanse, junto a Héctor Luis Acevedo, David Noriega y Peter Krisanowski, en forma unánime lograron que se estableciera la reforma electoral del 1983, y ahí es que surge la figura del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en lugar de un administrador. Ustedes dicen, pero es un cambio de nombre. No, no es un cambio de nombre, es algo más importante aún. Es que el presidente, al igual que ocurre en estos momentos, es nombrado, nominado y confirmado por los señores comisionados y comisionadas electorales. ¿Nombrado? Y confirmado por los comisionados electorales. Y siempre se miraba a la judicatura, ¿verdad? Un ex juez. Bueno, el primer presidente de la comisión fue el licenciado César Vázquez, que no era juez. No era juez. Después tuvo don Marco Rodríguez Estrada, si no recuerdo mal, y ahí sucesivamente los demás. Casualmente yo fui oficial jurídico en la Comisión Estatal de Elecciones en el 1987, el verano del 87. Las vueltas de la vida. Que él era el presidente, recuerdo. Pero volviendo al relato, al contexto histórico, lo que ocurre entonces en el 1983, que el presidente, en la toma de decisiones, se supone que sea la menos intervención posible del presidente. ¿Por qué? Porque el proceso, nuestro sistema electoral es uno centralizado y está estructurado sobre las bases de que los comisionados electorales son los llamados a tomar y a regir los procesos ahora electorales antes en su totalidad. Y si sigue la misma forma de tomar decisiones, es que si no hay consenso entre los comisionados electorales, una vez se establece el desacuerdo, que se llama hoy día, tiene 10 días el presidente o presidenta para resolver el asunto en procesos ordinarios ya. Eso puede llenar el escritorio del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de muchos asuntos. Ciertamente, yo, por ejemplo, mi experiencia, yo tenía 6 partidos políticos. Hoy día hay
Cinco. O sea que, y tenía ALAS, que era un movimiento reconocido, establecido para el proceso de plebiscito, que se llevó a cabo también en el 2012. Yo tenía 7 en algunos asuntos particulares. Y ciertamente a veces uno llegaba a acuerdo con 6 o 5 de los 7. Y uno no, y el presidente tenía que resolver. Pero lo importante es que esa figura del presidente representa el interés público. Y obviamente, resuelto ya por el Tribunal Supremo, en un caso muy de la década del 80, se establece que, habida cuenta de que obviamente el interés político está en las determinaciones de los señores comisionados y comisionadas, la figura del presidente tiene que imponer ese interés público y resolver en una forma objetiva y libre de presiones políticas, que es lo que siempre se ha tratado de hacer. ¿Y el presidente participa en las reuniones de los comisionados del principio o ellos se reúnen aparte y cuando no hay consenso vienen al presidente? La función del presidente es dirigir el proceso y se convoca como si fuera una sala. Hay un salón de sesiones con grabadora off the record, con todos los micrófonos individuales. Secretario está presente tomando notas y certificando el proceso. Esa convocatoria, incluso si es una reunión extraordinaria, tiene que ser a través de 2 comisionados, etcétera, o cualquier comisionado lo existe. El quórum es con 2 y el presidente. ¿Y puede mediar, puede intervenir? Mis destrezas de juez de lo civil las utilicé al máximo en la comisión y ciertamente creo que llegamos a muchos consensos y en esa época, y creo que es algo que he hecho un llamado público anteriormente, recientemente, a que se reflexione en el momento en que estamos a 45 días del proceso de la elección general del 5 de noviembre de 2024, a que se reflexione y que llegue ese espíritu del consenso y que veamos el norte, que es permitir que nuestro pueblo pueda llevar a cabo el ejercicio de su voluntad libremente y en forma secreta y en forma voluntaria. Para terminar el tema, también se me ocurre que las destrezas de mediación del presidente, la relación que mantenga con los comisionados, la cordialidad, la confianza que se dé, porque después de todo es una relación profesional, pero que debe estar matizada por un espíritu de cordialidad en aras de lograr llevar a cabo el proceso electoral de la mejor forma posible, ¿no? Yo sé que siempre se me podía señalar de que yo acostumbraba a escuchar demasiado en muchos asuntos, pero créame que después que salí de la comisión escuché aún más, porque hay que fomentar el diálogo en la comisión y llegar a esos consensos tan importantes. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, cuando hay unanimidad, se ejecuta el proceso rápidamente. Si no, hay que llevar a cabo muchos procesos para que se ejecuten las determinaciones. Pues me gustaría, sé que estamos cerca de la pausa, quizás lo podemos dejar sobre la mesa y retomarlo al regreso, pero para los que nos están escuchando, nos puedan seguir, hablé de las comisiones locales. Me gustaría hablar un poco de eso, porque hay una participación de la Judicatura de Puerto Rico en ese proceso que a mí me parece muy importante. De hecho, hice un programa exclusivamente sobre eso, pero valdría la pena tratarlo y mirarlo con usted. Así que al regreso le propongo retomar ese tema para que explique, porque está más cerca de la gente esa comisión local, para que la gente entienda cuál es la función que se realiza. Muy bien. Pues nada, amigos y amigas, estoy fascinada, encantada del tema, con este gran conversador. Nadie se retire, en breve pausamos rapidito y en breve estamos nuevamente con ustedes. Iglesia, Estado y Sociedad. Amigos y amigas, ya de regreso nuevamente con ustedes. Están escuchando Hablando Derecho. Les habla la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón y hoy me acompaña el honorable Héctor Conti Pérez. Ya le dije que le iba a decir juez en la conversación, y estamos hablando sobre los procesos electorales a las puertas del 5 de noviembre, que será la elección general aquí en Puerto Rico. Le había dicho al juez Conti que iba a dejar sobre la mesa
una preguntita para retomarla, y lo que quería era tener la oportunidad de que nos explicara qué son las comisiones locales y cuál es la función que ejercen los señores jueces y juezas del sistema en esa comisión local. Bien, casualmente durante nuestra presidencia, y sé que todavía eso continúa, este servidor fue muy vocal y de hecho los seminarios a los compañeros juezas y compañeros jueces los daba este servidor personalmente. Explica qué es eso de seminarios a los jueces. A los jueces en términos de educación continuada y de preparación para el evento electoral. Lo daba personalmente este servidor junto a los entonces vicepresidentes de la época y vicepresidentas que tanto nos auxiliaban. Eran un grupo extraordinario de vicepresidentas y vicepresidentes. Dábamos y funcionarios del Instituto de Educación Electoral de la Comisión Estatal de Elecciones también, junto a la Academia Judicial. Ofrecíamos los seminarios para preparar a esos compañeros presidentes de comisiones locales o presidentas que no son otros que los jueces y juezas del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. Y esos jueces superiores y jueces municipales que son presidentes o presidentes alternos de cada comisión local iban y tomaban esos seminarios y esa educación continuada para estar debidamente preparados para el evento electoral. Eso es una función que por ley tienen que llevar a cabo a los señores jueces y juezas y por mandato de los cánones de ética de la judicatura. Están los cánones de ética de la rama de la judicatura y está en el Código Electoral. Ahora es que usted lo presidió por primera ocasión, yo estuve presente allí. El sistema aleatorio que se trajo en el Código Electoral de Puerto Rico para el siglo XXI, antes lo designaba el señor juez presidente, jueza presidenta, ahora es un sistema aleatorio, un sistema al azar por computadora, bien estructurado, con todas las garantías de confiabilidad, incluso se levanta hasta un acta notarial del proceso y ahí al azar se determina a qué comisión local, hay una comisión local por cada precinto electoral en Puerto Rico. Recuerdo el compañero juez Vera, Manuel Vera, allá en Aguadilla. Un saludo grande. Estaba ya al proceso de retiro y tuvo la dicha de que fue designado por la computadora para presidir la comisión local de Rincón. Y llevó a cabo un trabajo, como siempre, extraordinario en la Comisión Local de Rincón. Y ese es el mejor ejemplo que les puedo dar, que no hay distinción de juez o jueza. Puede ser uno que esté ya al borde de retiro por años de servicio, más de 30 años, o un juez nuevo acabado de nombrar. Recuerdo la querida jueza Oliver Sajebien, no sé si fue en ese proceso o en otro, pero también una juezaza, ¿verdad? También debió participar de ese proceso electoral. Mi esposa, la juez, entonces jueza Iris Rodríguez López, ¿verdad? Ella tuvo que presidir Maricao, ya también al borde del retiro. Yo presidí Ciales, Vega Baja, San Juan 4, la verdad que es una experiencia extraordinaria. Lo importante de las comisiones locales, y esto había una junta de inscripción permanente por el 96 en Puerto Rico, en los 110 o 114 precintos que habían entonces, y es que trabajan directamente, mensualmente, se reúnen al menos en 2 ocasiones en términos que no sean año electoral, para llevar a cabo todo el proceso de depuración de fallecimientos que tanta situación está dando hoy día. La exclusión de fallecimiento, la exclusión de capacidad mental, etcétera, y todas esas transacciones electorales que se hacían en las juntas de inscripción permanente, hoy día lamentablemente, pues, y lo digo lamentablemente porque creo que es algo que ha impactado mucho el proceso de la ejecución del proceso electoral en Puerto Rico, no las tenemos en todas. Ahora hay unas provisionales, etcétera, que podemos ver luego, pero la comisión local trabaja igual que la comisión en San Juan, que la comisión central, ¿no? La comisión de los comisionados en propiedad. Y es que el trabajo se lleva a cabo por los comisionados locales y el presidente solo puede intervenir, o la presidenta, si no hay acuerdo entre los comisionados locales. Recuerdo mucho cuando se veían las recusaciones a nivel de las comisiones por domicilio, y uno
trataban, uno en la presidencia de esa comisión, siempre velaba porque se llegaran a acuerdos de manera que no tuviese que adjudicar. Hay una obligación de ley que el presidente de una comisión local tiene que estar pendiente de que no haya corrupción, etcétera, sino de que se lleven a cabo los procedimientos y no hacer los señalamientos correspondientes ante la comisión. Y ya que hablo de recusación por domicilio, es bueno que conozcamos que existe un periodo para recusar en el Código vigente, que es del 15 de enero al 30 de abril. Ya eso pasó. Los de domicilio que ya no se presentaron, solo se están tramitando a nivel ahora de revisión, etcétera, las que se presentaron y se trabajaron hasta el 30 de enero del 2024. Y ya no se revisan ante el Tribunal de Primera Instancia las recusaciones por domicilio. Se revisan ante la comisión en pleno en San Juan. Y de ahí es que entonces se puede acudir al Tribunal de Primera Instancia en San Juan por ser una determinación de la Comisión Central en San Juan. Juez, ¿y en el proceso electoral del día 5 de noviembre se puede recusar a alguien? Sí, no por domicilio. No por domicilio, ese periodo terminó. Hay 5 instancias en que se puede recusar a una persona en el colegio de votación. Por edad, por no ser ciudadano de Estados Unidos, por duplicidad en el registro electoral de aquí o en algún registro electoral que esté inscrito en el registro y activo en el registro electoral de Puerto Rico y en un registro electoral de cualquier estado de los Estados Unidos o territorio, y incapacidad mental. Son las 5 instancias. Ahí las tenemos. O sea que estamos claros que si no se da una de esas 5 instancias, usted puede votar tranquilamente. Y permítame retomar lo de ese proceso que se trabajaba en las comisiones, porque es que yo recuerdo el cuidado que hacíamos para limpiar esas listas, juez, cuando llegaban las defunciones, eso era de manera que ese registro electoral estuviera con los electores vivos y activos, ¿verdad? Era un trabajo realmente intenso el que se realizaba. No dije una que es muy importante, por identidad, que una persona pretenda suplantar a otra por identidad. Y para terminar el asunto de la recusación, el día de la elección en el colegio de votación, esto procede siempre y cuando exista la prueba que requiere el código, que el recusador la tenga disponible para presentarla en el proceso de recusación. Porque por más que tenga alegada razón, si no trae la evidencia que exige el código para cada una de estas causales, el proceso ahí acaba y la persona vota como cualquier elector. Y yo pudiera exigir que se me permitiera votar en el colegio de añadidos a mano y que esa evidencia, porque eso en algún momento se podría adjudicar. No, porque esas instancias de recusación, el día del evento solo es si usted tiene la evidencia como recusador allí en el colegio de votación. ¿Y quién la adjudicaría finalmente? Si en efecto tiene la evidencia y el elector tiene derecho a contestarla bajo un juramento que establece el código, tanto el recusador como el recusado, y la contesta, se traba la controversia, por decirlo así, se pone en unos sobres sellados aparte con la contestación de la recusación en un sobre que está ajeno al contenido de la votación, que está en otro sobre, y eso va a la comisión en pleno en San Juan y allá se trabaja durante el escrutinio general. Pero se ejerce el derecho al voto. El derecho se ejerce. Bien. Lo que sucede es que no se contabiliza ese día porque es un voto recusado y hay que determinarlo como parte del escrutinio. Juez, todo esto que estamos hablando, todo esto último que hemos estado hablando es parte del Código Electoral de Puerto Rico del vigente. 2020, ¿verdad? Ya estamos en el vigente. La Ley 58 del 20 de junio del 2020, estamos ¿verdad? Para estar clara que la primera vez que estuvimos en un proceso electoral bajo esa legislación fue efectivamente el cuatrenio pasado. Pero me hizo una pregunta también muy importante, jueza, y es que ¿cuándo es que el código todavía conserva que una persona pueda votar añadido a mano? Y es cuando no pueda presentar una identificación electoral, aún con todas las que nos permite el código ahora, que están en el artículo 5.13 del código vigente. Esa es una de las excepciones, una de las pocas excepciones que aún se conserva de aquel procedimiento del 1980 del caso PSP, PNP, PPD, PIB versus Comisión Estatal de Elecciones,
es que si no tiene tarjeta de identificación, va añadidos a mano. Vamos a hablar de la tarjeta de identificación, Sí, ya que lo sí. trajo. ¿Qué sucede con esa tarjeta? ¿Es indispensable tenerla para yo ejercer el derecho al voto? Sí, esto surge desde la reforma, desde la enmienda a la ley electoral del 77 en el 1980, que había problemas con las fotografías de todo el electorado. Había personas, también un cúmulo de personas fallecidas, no se habían entregado un sinnúmero de tarjeta de identificación, y el Tribunal Supremo resolvió el caso que acabo de citar, y ahí estableció el colegio entreabierto, que era que en horario normal votaban las personas que tenían tarjeta de identificación electoral de entonces, que eran unas plásticas bien duras, recuerda, sí. amarilla. Pues yo tuve una de esas. Y entonces, bueno, mi primera elección fue en el 84 como elector. ¿Qué ocurre? Ese proceso lo hemos traído hasta el presente y afortunadamente esto es una de las buenas enmiendas del Código que trajo el Código del 2020, no todo lo que se señala del Código, ¿verdad? Esta es una valiosa disposición, y es que existe la posibilidad de que el elector pueda votar con el pasaporte de los Estados Unidos de Norteamérica, el Real ID en cualquiera de sus versiones, el Global Entry de las Fuerzas Armadas, de la Marina Mercante, la licencia de conducir regular del Departamento de Transportación y Obras Públicas, siempre que estén vigentes. Tiene que estar vigente esa identificación. Si es expirada, no le va a servir para identificarse. Entonces, para seguirlo, quiere decir que si no tengo esa tarjeta que emite... O la tarjeta de identificación electoral clásica, no, discúlpeme. Pero si no tengo esa, juez, Tiene muchas alternativas. Se me perdió el día de las elecciones, no la encuentro. Busque su pasaporte siempre y cuando esté vigente, su tarjeta de conducir, licencia de conducir, perdón, o cualquier, las que tenga, de las que están, acabo de enumerar. Siempre que esté inscrito. Bueno, estamos partiendo de la premisa en esta discusión que el elector tiene que estar activo, hábil en el registro electoral, para lo cual aprovechamos la coyuntura, hasta el próximo 21 de septiembre. Si el 21 de septiembre usted no se ha inscrito, si nunca ha estado inscrito, ahí tiene el deadline, la fecha final, 21 de septiembre de 2024. Ya llevamos dos fechas, ya llevamos dos. Importante. En un caso que este servidor fue demandado en esa época, y luego la compañera García Vélez, el Tribunal de Circuito de Boston determinó que no procedía eliminar del registro, inactivar del registro a electores que hubieran votado que no hubieran votado en una elección anterior. Ahora, si el elector no votó en 2 elecciones anteriores, es que se puede inactivar. Por ejemplo, si usted no votó en la elección del 2016 y usted no votó en la elección del 2020, usted está inactivo. Fuera de registro. Por lo tanto, usted tiene que acudir al proceso para activarse antes del 21 de septiembre. Si no lo hace, no va a poder votar. Y si no voté en la pasada, únicamente. Con una elección que no haya votado, no lo pueden inactivar. Mi consejo es que siempre verifiquen su situación electoral antes del 21 para que usted esté claro de que está activo en el proceso hábil y que no ha sido objeto de ningún tipo de inactivación. Voy a poner una nota aquí para los consejos finales, porque creo que son muchos y como aquí el tiempo corre. Solo quería hacerle una pregunta, juez, con respecto un poco a la estructura de la comisión y para pasar al calendario electoral, que creo que es el importante. ¿Qué le ha parecido la situación de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones en términos del interinato, verdad, que está ocupando ahora? El caso que resolvió el Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde el tribunal sale del panorama para la elección del presidente, y el requisito de que el presidente sea un juez activo, porque tiene que ser un juez que esté nombrado en propiedad. ¿Qué le ha parecido a usted ese manejo en la presidencia de la comisión y con la experiencia de haberla presidido la misma? Vamos a comenzar por lo último. El requisito de que sea un juez activo en el Tribunal de Primera Instancia establece el Código Electoral vigente. Yo he sido bien claro en cuanto a esto, en cuanto a que yo no favorezco que tenga que ser un juez activo en el proceso. Respetamos obviamente la legislación.
que quede claro, este servidor no está disponible para ningún asunto electoral. Basta con el proceso que ya llevamos a cabo. Pero sí reconozco que hay tantos compañeros exjuezas, tantas personas, abogados o no abogados, con tanta experticia en el asuntos electorales que no pueden ser objeto de evaluación para presidir la Comisión Estatal de Elecciones, como si ocurrió en el pasado con un Aurelio Gracia Moreno, con un Ramón Gómez, con un Juan Melesio, con un César Vázquez, con una Laisa García Vélez, o sea, este proceso nos priva de muchos recursos humanos que podrían ser objeto de evaluación. Yo creo que es algo que debemos revisar en términos de esa exposición que estamos restringiéndolo a muchos compañeros jueces y juezas del Tribunal de Primera Instancia que ciertamente también están facultados, pero podríamos tener otra experiencia adicional, como ya la tuvimos en el pasado. Y creo que eso es muy importante que se revisite nuevamente. En cuanto al caso que usted señala, que es el caso de Senado de Puerto Rico versus Gobierno de Puerto Rico, del 203 DPR, si no recuerdo mal, del 2019, de 2021, perdón, no es del 203, es del 208 creo. Y yo entiendo muy clara la determinación del Tribunal Supremo, fue unánime en términos de la separación de poderes. Y se hace una exquisita visita a la historia de la Comisión Estatal de Elecciones en esa opinión, que creo que es una opinión muy ilustrativa de todos los procesos que hemos tenido desde el 1906 en el nombramiento del presidente hasta el presente. Uh-huh. Y considero que lo que allí resuelto claramente distingue que la Comisión Estatal de Elecciones, aun cuando es una agencia especial, sui generis, que de hecho lo informó el secretario de Justicia en una opinión que nosotros requerimos cuando habían los primeros recortes económicos del 2010, la citan esa opinión del secretario Somoza Colombani. Es importante que se sepa que aun cuando pertenece a la rama ejecutiva, es una agencia independiente dentro de la rama ejecutiva, no dentro de la rama judicial. Por lo tanto, no le competía, como en efecto resuelve el Supremo, y declara inconstitucional esa parte del artículo 3.7 del Código Electoral vigente. Hemos hecho varias visitas a la ley del 2020, sí, ¿verdad? Sí, será interesante que la legislatura tome nota de estos comentarios de gente que tiene un conocimiento especializado, peritos en proceso electoral, para mejorar la ley del 2020. Y siendo, yo suelo ser peco de optimista todavía, hasta ya llegué a los 60 años, pero todavía seguimos con ese optimismo. Yo considero que un presidente o presidenta que haya obtenido la unanimidad de los votos de los comisionados electorales va con mucha respaldo esa determinación, y eso a mí me ayudó muchísimo, el que yo tuviera respaldo de todos los comisionados, por lo menos al momento de la nominación. Claro. Después cambiaron las opiniones en un otro sentido, ¿no? Esperar, sí, según variaban los procesos. Pero es muy importante esa unanimidad como cuestión de realidad. Recuerdo que fuimos el último presidente que administró una elección manual en Puerto Rico, y Dios nos libre de que tengamos que volver a la contabilización de los talis, porque yo considero que el escrutinio electrónico, aparte de que llegó para quedarse, es importantísimo para aquellos que no tengan los funcionarios electorales suficientes, y que ese escrutinio es el que le va a validar la voluntad del pueblo en igualdad de condiciones. Vamos a eso, juez. Yo sé que usted, porque es que no hay de otra, respalda el uso de la tecnología en los procesos. Igual que en los procesos judiciales, los respaldamos en los procesos electorales. Que es una de las virtudes del código vigente. El problema ha sido el estrecho margen de tiempo para ejecutar todas estas funciones nuevas tecnológicas, como el R, como el proceso de solicitud de voto adelantado y ausente también a través del registro electrónico, como el Electronic Poll Book, que lo recomendamos nosotros en el 2013 en un informe que hicimos entonces, y que afortunadamente está, pero son procesos que han estado todos a la vez en 2 años.
algunos en un año. Sin madurez. Vamos a aclarar. Sin tiempo para validarlos y poderlos ejecutar. Vamos a aclarar para usar adecuadamente los términos. Nosotros no votamos electrónicamente. No. Nosotros votamos a mano. Es que es parte de nuestra idiosincrasia. Hacemos la X y es lo que vamos a estar haciendo, y quizás podamos hacer algún programa más adelantado sobre esa papeleta. Usted me ha permitido aquí hacer una aportación, yo creo que muy importante. Elector o electora, cuando usted vaya a hacer la X, que usted vaya a hacer, recuerde que tiene que hacerla en el cuadrante que está en el área que usted determine que va a votar. El cuadrante es el cuadrito, ese cuadrito. E incluso para votar por nominación directa, es necesario hacer el cuadrante en el proceso y escribir el nombre que usted entienda, ¿no? Pero lo digo en términos generales porque no quiero que se me escape nada. Porque es bien importante, porque la máquina de escrutinio solo contabiliza lo que esté en ese cuadrante. Porque después que usted hace la X en ese cuadrito, en ese cuadrante, entonces sí vamos a usar la tecnología. Porque la tecnología, la máquina, la famosa máquina de las que hemos estado hablando y hemos estado escuchando hablar en todos estos meses, es así que lo que hace es contabilizar, o escruta, ¿no? Cuenta el voto y lo hace de una manera rápida. Lo hace de una manera rápida y confiamos que con las medidas que se han tomado luego de las primarias del pasado de junio, lo puedan hacer como lo hicieron en el 2016 y en parte en el 2020. Hay, como cuestión de realidad, he escuchado a la señora presidenta alterna de que hay un simulacro para el 27 de septiembre, próximo 27 de septiembre, sobre el funcionamiento de las máquinas de escrutinio electrónico, lo cual es muy importante porque no se hizo para la primaria del 2 de junio. Siempre hacemos simulacros. Yo me acuerdo cuando llegó el fax, ¿se acuerda? Que hicimos los jueces y todo el mundo participaba para hacer ese ensayo, ¿verdad? Y ahora tenemos simulacro de escrutinio electrónico el 27 de septiembre, lo cual creo que es muy importante. Si usted no le entrega la tarjeta de identificación electoral expedida por la Comisión Estatal de Elecciones, lo importante es que usted esté inscrito, que esté activo en ese registro electoral, porque usted puede votar con alguna de las tarjetas que le indique del pasaporte, la Real ID, la del TOP, todas estas. Y las de Fuerzas Armadas y Marina Mercante. Sé que hay una plataforma electrónica que ha tenido alguna dificultad. El registro electrónico. Pero invitamos a la ciudadanía que entre, porque muchos de ellos podrán hacer trámites electorales a través de ello. Algo muy importante que no quiero que se nos quede, y es el derecho del elector a que en el colegio de votación su voto sea secreto, que nadie pueda coaccionar o tan siquiera mirar ni tomar fotos ni nada sobre ese voto. El elector tiene derecho a que nadie intervenga con sus papeletas. El Código Electoral expresamente dispone que cuando usted vaya a depositar las papeletas en la máquina de escrutinio, mire, ponga la forma en que usted votó, las marcas que usted hizo, se pone, como dice, hacia abajo y que nadie puede ver lo que usted votó, y usted entra y tiene que exigir, tiene derecho a exigir que le entreguen un cartapacio para usted guardar esas papeletas en lo que se traslada del área de votación a la máquina de escrutinio. También lo dispone el código. O sea, si usted necesita ayuda, usted dígalo en alta voz, necesito ayuda. Si usted quiere que alguien en particular lo ayude, usted puede decirlo voluntariamente, no que nadie se lo imponga. Eso es voluntario del elector. Si usted solicita ayuda y no lo hace en altavoz, se supone por mandato de ley que los funcionarios de colegio digan en voz alta: elector solicita ayuda, para que todos estén enterados de que usted solicitó ayuda y que una persona particular no intente usted en forma alguna presionarlo o coaccionarlo, porque la Constitución dice que es libre de coacción el ejercicio del derecho al voto. Pero más importante aún, nosotros tenemos que darle gracias a nuestros héroes y heroínas que elección tras elección llegan a las 4:30, 5 de la madrugada y no hay hora de salida, que son nuestros funcionarios de colegio. Se nos perdemos de perspectiva que nosotros estamos trabajando en un sistema electoral de voluntariado a través de los partidos políticos o de los candidatos independientes. Y nosotros necesitamos que esos funcionarios de colegio sean debidamente capacitados, que los respetemos en el proceso de votación y que contribuyamos a que fluya el proceso
haciéndole el proceso más fácil a ellos para que puedan ellos validar el uso de los mecanismos de nuestro sistema nos da para que esa voluntad del pueblo se cuente como efectivamente se ha depositado en las máquinas de escrutinio electrónico. Me parece absolutamente valioso lo que acaba de decir. Nos tenemos que ir, juez, pero un comentario de segundos con respecto a la información del elector a la luz de lo que ha estado sucediendo y se ha estado discutiendo en el país con la licenciada Mayra López Mulero. La información electoral, yo no voy a hablar en particular de ningún asunto, caso en particular, de hecho en particulares que mucho menos conozco, ¿verdad? Pero en términos ya de lo que dice el código, la información está en el registro electoral es para uso electoral. Y hay un artículo que es el del 12.9 del Código Electoral que tipifica como un delito grave el uso de esa información, toda data. Persona que por su función o por accidente tenga acceso a la información contenida en el registro de electores y en el registro electrónico electores, sistema R, en sus versiones impresas o electrónicas, y haga uso total parcial de estas para propósitos ajenos a lo dispuesto en esta ley, incurrirá en delito grave y con vista que fuere, será sancionado con pena de reclusión que no será menor de 1 año, ni mayor de 3 años, y multa que no excederá de $20,000, ni será menor de $10,000. Eso es lo que determina el artículo 12.9. En forma alguna estoy señalando nada sobre ningún caso en particular. Lo que estoy diciendo es, si se establece que se le ha dado un uso ilegal a la información del registro, esto es lo que dispone el código, tendrá que obviamente dentro de nuestro sistema constitucional acusatorio y del Código Penal Estatutario, ¿no? El proceso de juicio justo, rápido, imparcial, llevarse a cabo con todas las garantías constitucionales del debido proceso de ley. Invitamos a los amigos y amigas a que busquen la ley electoral, que la lean, ¿verdad?, como un ejercicio educativo. La bajan, la buscan a través de internet, está ahí y no va a haber ningún problema, usted va a quedar enterado. Pues yo creo que tenemos que repetir, quizás cuando estemos más cerca del proceso electoral y tengamos las papeletas modelos, podemos venir y hablar de ellas y hacer simulaciones aquí sobre ese voto. ¿Qué le parece? Siempre estamos disponibles para vuestra señoría y para la comunidad en términos de poder compartir conocimiento y sobre todo alguna orientación que muy modestamente podamos dar. Yo me he disfrutado este programa, así que agradezco al querido amigo, al licenciado, al ex juez, al expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones y al profesor de Derecho Electoral, porque ustedes se creen que se sabe todo eso y todo eso se lo sabe de memoria, si ustedes vieran, así que se lo sabe completito porque es profesor de Derecho Electoral en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Muchas gracias, Conti, de verdad, un abrazo grande. Gracias a usted, buen día y buenas tardes a los compatriotas aquí en este programa. Agradezco también a la Facultad del Colegio de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, a mis queridos amigos Israel y el licenciado Pacheco, esta oportunidad, y a Radio Universidad de Puerto Rico, que me permite también salir fuera para poder llevarle a ustedes la mejor información. Agradecida a los que me asisten allí en producción, a Itza Santos, a todos allí, a ustedes. Gracias. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. No tenemos tiempo para más, así que nos resta solamente invitarlos a que estén con nosotros la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.